Buenas tardes. Estamos aquí en el estudio de ESPN en vivo a toda Latinoamérica, transmitiendo con el ingeniero Philip. Nos va a explicar cómo se construyen los puentes. Por favor, ingeniero Philip. Bueno, Cuéntenos. yo les voy a hablar tantito de la estructura ahorita, que es lo que usted me preguntó, señor Ayala. Les voy a hablar de los puentes colgantes y su estructura. Bueno, primero que nada, en los puentes colgantes, la estructura resistente básica está formada por los cables principales, que se fijan en los extremos de vano a salvar y tienen la flecha necesaria para soportar mediante un mecanismo de tracción pura las cargas que actúan sobre él. El puente colgante más elemental es el puente catenario, donde los propios cables principales sirven de plataforma de paso. Paradójicamente, la gran virtud y el gran defecto de los puentes colgantes se deben a una misma casualidad, su ligereza. La ligereza de los puentes colgantes los hace más sensibles que ningún otro tipo, al del aumento de las cargas de tráfico que circulan por él, porque su relación peso propio carga de tráfico es mínima. Es el polo opuesto de puente de piedra. El puente colgante es, igual que el arco, una estructura que resiste gracias a su forma, en este caso salva una determinada luz mediante un mecanismo resistente que funciona exclusivamente a tracción, evitando evitando gracias a su flexibilidad que aparezcan flexiones en él. ¿Y qué más? Es muy interesante todo esto, lo que nos dice sobre el puente, pero ¿nos puede explicar más sobre los cables? Claro que sí, por decir, el cable es un elemento flexible, lo que quiere decir que no tiene rigidez y por tanto no resiste flexiones. Si se aplica un sistema de fuerzas, tomará la forma necesaria para que en él solo se produzcan esfuerzos áxiles de tracción. Si esto lo fuera posible, no resistiría. Por tanto, la forma del cable coincidiría forzosamente con la línea generada por la trayectoria de una de las posibles composiciones del sistema de fuerza que actúan sobre él. Esta línea es el funicular del sistema de cargas, que se define precisamente como la forma que toma un hilo flexible cuando se aplica sobre él un sistema de fuerzas. La curva del cable de un puente colgante es una combinación de la catenaria, porque el cable principal pesa, y de la parábola, porque también pesa el tablero. Sin embargo, la diferencia entre ambas curvas es mínima, y por ello en los cálculos generalmente se ha utilizado la parábola de segundo grado. Disculpe, ingeniero Philip, después, más adelante, nos puede explicar cómo es el montaje del tablero. El montaje del tablero se ha hecho en muchos de los grandes puentes colgantes, por voladizos sucesivos, avanzando la ménsula desde una péndola a la siguiente, de la que se cuelga. El avance se hace simétricamente desde la torre hacia el centro del vano principal y hacia los extremos. Desde el propio tablero ya construido se van montando piezas más o menos grandes, elevándolas mediante grúas situadas sobre él, hasta cerrar el tablero en el centro del vano. Así se construyó también el puente George Washington, el Golden Gate y muchos de los puentes modernos japoneses. Qué interesante, ingeniero Philip. Sí, Sigue sí, contando. pero bueno, otro sistema de montaje que se ha utilizado en la mayoría de los últimos grandes puentes y en todos los de sección en cajón consiste en dividir el tablero de doblas de selección completa, que se llevan por flotación bajo su posición definitiva, se cuelgan en las péndolas. La secuencia de montaje en este caso es generalmente el inverso de lo anterior. Se empiezan a colgar las dovelas centrales y se avanza simétricamente hasta llegar a las torres. Así se construyó el puente doble de la bahía de San Francisco, el Bay Bridge, que fue terminado en 1936, o también el puente Verrazano Narrows en Nueva York. Y los modernos, puentes sobre el río Severn en Inglaterra, los puentes del Bísforo en Estambul, y también el puente sobre el estuario del Humber en Inglaterra. ¿Sí sabía eso o no, señora Ayala? No, no sabemos eso y pues creo que va a tener que ser todo por hoy, señor Philip, pero usted siga explicando porque creo que tenemos un poco más de tiempo al aire en ESPN en Latinoamérica. Sí, bueno, también les podría contar, para que entiendan tantito mejor de estos puentes colgantes, lo que significa las torres, ¿no? Bueno, las torres en sí siempre han sido los elementos más difíciles de proyectar de los puentes colgantes. ¿Por qué? Porque son los que permiten mayor libertad. Por eso, en ellas se han dado toda clase de variantes.
En los años 20 fueron adquiriendo ya una forma propia, no heredada, adecuada a su función y a su material. La mayoría tienen 2 pilares, o sea que, bueno, estos 2 pilares con sección cajón de alma llena, unidos por risotas horizontales o cruces de San Andrés. En los últimos puentes colgantes europeos construidos con torres metálicas se ha utilizado un nuevo sistema de empalme de las chapas que forman de los pilares verticales. Bueno, las torres no plantean problemas especiales de construcción, salvo la dificultad que supone elevar piezas o materiales a grandes alturas. Las metálicas del puente Verrazano Narrows tienen una altura desde el nivel del mar de 210 metros y las del hormigón del puente Humber de 155 metros. Sí, sabía. Qué interesante, señor Philip. Sí, ya nos había comentado anteriormente. Bueno, las torres de los puentes metálicos se montan generalmente mediante grúas trepadoras ancladas a ellas, que se van elevando a la vez que van subiendo las torres. Las de los puentes de hormigón se construyen mediante encofrados trepadores, como en el puente de Tankerville, o mediante encofrados de deslizantes, como el puente de Humber, en Inglaterra. Entonces, así es como se construye un puente. Sí, disculpe, señora Ayala. Entonces, así es como se construye un puente colgante. Y lo que es necesario en estos puentes colgantes es el cable, las 2 torres, o a veces son más de 2. Y la instalación del tablero. Exacto, el montaje del tablero. Espero que les haya gustado. Y cuando quieran que vuelva a explicarles sobre otro puente, se los explicaré con mucho gusto. Pues muchas gracias, señor Philip. Aquí al haber estado en vivo en toda Latinoamérica en ESPN, muchas gracias por su apoyo y gracias. Hemos aprendido algo nuevo de los puentes hoy. Gracias.